Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Miguel? De Miguel a Miguel y tiro porque me toca, como en el juego de la oca. Vamos a hablar de... porque yo en el fondo esto me lo planteo casi como una conversación entre tú y yo, entre la gente que pide las críticas a la carta y yo que tengo que darle un poco la vuelta a la película y tal para charlar con vosotros, ¿no? Y bueno, Miguel, muy buena elección de Lawrence de Arabia como película para comentar. Un clásico del cine, indiscutible. 1962, premios, pues unos cuantos. Tiene Oscar, voy a mirar la chuleta porque tiene muchos. A la mejor película, mejor director, David Lean, mejor fotografía en color, Freddie Young. Es lógico que tenga este Oscar porque la fotografía es uno de los elementos claves de la película, ahora veremos por qué. Mejor dirección artística y decoración en color, mejor sonido, mejor montaje y mejor música. Hombre, mejor música, evidentemente Maurice Jarre. Sin la música de Maurice Jarre, cuando tú escuchas los acordes de Maurice Jarre, automáticamente identificas ya con Lawrence de Arabia. Si eres mínimamente aficionado al cine, incluso sin serlo, mucha gente también lo tiene bastante identificado, incluso con el rostro de Peter O'Toole, con el vestuario, digamos, del desierto y demás. Y también estuvo nominado Peter O'Toole como mejor actor de reparto Omar Sharif. También hablaremos de la importancia de tener aquí ese concepto de actor de reparto y actor protagonista. Y como mejor guión adaptado, basado en un material anterior. Y aquí quiero aprovechar para recomendarte encarecidamente que si puedes le eches un vistazo, si te ha gustado la película, a los 7 pilares de la sabiduría. Además tiene Lawrence de Arabia tiene un tema brillante, brutal, en el último disco de Sabaton, que está dedicado a la Primera Guerra Mundial, y tiene todo un tema que se titula Los 7 pilares de la sabiduría, que está dedicado a Lawrence, al personaje de Lawrence y a todo lo que pasó, digamos, en Arabia durante el conflicto y tal, y está muy bien. Es un disco, además yo los vi en directo y estuvo muy bien, porque era prácticamente una representación del disco en directo con imágenes en pantalla grande y tal aquí en Madrid, en el Palacio de Vista Alegre, y estuvieron muy bien. Y quiero decir, valga esto para entender que Lawrence excede Primera Guerra Mundial completamente, rompe todas esas fronteras. El personaje de Lawrence. Que Lawrence tiene esta obra que son los 7 pilares de la sabiduría, que es mucho más que un gran relato de aventuras o de supervivencia, que es una reflexión del choque de culturas, también muy importante, y que si te ha gustado la película, creo que te puede interesar el libro, que está muy bien. O sea que digamos que David Lean tenía bastante materia prima con la que pelearse cuando hizo la película, y yo creo que le sacó bastante buen partido en el cine, en pantalla grande, haciendo además un tipo de película que es en muchos aspectos irrepetible. Y que ha sido también un caldo de cultivo para muchos de los directores que han venido posteriormente. Uno de los que le debe mucho, por ejemplo, a David Lean, porque se cita, siempre lo citamos, Steven Spielberg, pues que si se mira Centauros del Desierto, cuando va a rodar y todo esto, sí, es cierto. Tiene una influencia evidente de John Ford, pero también hay mucha influencia en Spielberg de David Lean, en la manera de poner la cámara, de plantear, de puesta en escena, de fabricar o crear, dibujar el cuadro, que es todo el plano, etcétera, ¿no? Componer el plano. Todo esto está muy influido Spielberg por David Lean y sobre todo pues por una película tan esencial como es Lawrence de Arabia. Y de Lawrence de Arabia pues hay que hablar ya de la película. Tengo aquí también las notas que he estado tomando. A ver, yo después de volver a ver la película una vez más, evidentemente te plantea una serie de asuntos que a mí me parece que hay que tener en cuenta sobre la película, que creo que es un poco también para lo que hacemos estas críticas. Y llegado a este punto tengo que avisar, como siempre en las videocríticas a la carta,
que esta es una videocrítica que pide Miguel, porque Miguel ha visto la película, le ha gustado y le apetece que hablemos de ella. Pero los que no hayáis visto la película, evidentemente deberíais parar aquí el vídeo y volver a verlo cuando lo hayáis visto, porque vamos a destripar cosas, vamos a destripar asuntos que ocurren en el argumento, no nos vamos a quedar en la sinopsis y digamos para evitar un poco, porque merece la pena que veáis la película digamos sin estar demasiado prevenidos de que os vais a encontrar allí, tal, ¿no? Entonces yo, después de volver a ver la película, Miguel, he llegado a una de las muchas conclusiones que se pueden llegar, y es que Lawrence, ¿cuál es el tema de la película? ¿Cuál es el tema de la película? La película tiene muchos temas, muchos. Es una película muy rica y tiene muchos temas en su contenido. Pero yo creo que hay un tema que domina sobre todos los demás, por una serie de elementos que se están planteando en la propia película, que es el tema de qué pinta Lawrence. ¿Quién es Lawrence? Es la pregunta que se hace la película desde el principio, con esas imágenes de la moto, después de lo que ocurre con la moto, del accidente, que viene el primer spoiler, en el que muere Lawrence. Lawrence es un personaje real y se basan en los hechos reales de la vida de Lawrence, de la vida y de la muerte de Lawrence. Y después de ese accidente de la moto, en lo que es la parte del funeral, ¿no? Y hay una pregunta que lanza el sacerdote, y es una pregunta que le lanza a uno de los que van a rendirle homenaje, a rendirle tributo a Lawrence después de muerto. Cuando le dice, ¿y tendría que estar enterrado aquí? O sea, ¿tendría sitio? ¿Este es su sitio? Es lo que dice el sacerdote. Es decir, había hecho merecimiento para estar aquí, de alguna manera, ¿no? Y lo que intenta contestar la película es esa pregunta. Y detrás de esa pregunta inmediatamente viene, ¿quién es Lawrence? Porque Lawrence, en muchos aspectos, es un enigma. Pero es que Lawrence es un enigma que yo creo que va más allá. Eso es lo que dándole vueltas a la película después de verla, el cura merecía estar aquí. O sea, realmente el cura pregunta, ¿merecía estar aquí? Y la pregunta que plantea la película es ¿quién es Lawrence? Y en esto, la película es un poquito también, si queréis, Ciudadano Kane. Ciudadano Kane en el sentido de intentar contestar quién es Lawrence. Ya sabes, Miguel, que en Ciudadano Kane, bueno, si no la has visto, la puedes recuperar, de Orson Welles, porque es una de las obras maestras del cine, también una pieza esencial para el lenguaje y tal. En Ciudadano Kane lo que se plantea es definir a un personaje que tiene ciertas cualidades míticas a través de los ojos y de las declaraciones de todos aquellos que le conocieron. Eso es un poco la premisa. Esta especie de juego también de flashback con una realidad. Todo Lawrence de Arabia es un flashback, si nos damos cuenta, que después de las secuencias de apertura del prólogo nos mete en el funeral, y del funeral salen todos los personajes que de alguna manera tuvieron algún contacto con Lawrence, intentando definir a Lawrence, y ninguno le conoció realmente. Hay un personaje muy significativo que es el que se enfada cuando el periodista americano dice que era un exhibicionista, y de repente aparece el típico inglés con su bombín y todo, y le dice que eso que es, que ha dicho, que está ofendiendo a Lawrence y que Lawrence era un héroe, etcétera, etcétera. Y curiosamente ese mismo personaje es el que abofetea a Lawrence, confundiéndole con un árabe, cuando están en el hospital donde están todos los heridos turcos, los heridos del ejército turco al final de la película, el que le abofetea. Ves que hay todo un arco de viaje en la película, que está muy bien, es brillante, y que se completa un poco con eso, ¿no? Después, cuando se encuentre con Lawrence sin el atavío, sin el vestido de árabe y tal, este mismo personaje, ya cuando están allí todavía en la guerra, en ese flashback, este mismo personaje le dirá que si le permite que le dé la mano, simplemente para decir que le ha podido dar la mano a Lawrence y tal. Es decir, es esta ambigüedad del personaje, ¿no? Este personaje visto desde los occidentales, este personaje visto desde los árabes, y este personaje que intenta verse a sí mismo y no se encuentra, porque está perdido. Y todo esto está construido, como decía, como en Ciudadano Kane, desde un flashback. Desde un flashback donde al principio se hace esa especie de homenaje casi a Ciudadano Kane, que no creo que fuera una intención de homenaje a la película de Orson Welles, no. Es una manera que intenta, con un muy buen guión, abordar el enigma de Lawrence, ¿no? ¿Quién era realmente Lawrence de Arabia? Como todo mito. Así que de aquí sacamos dos conclusiones claras. Lo primero,
que Lawrence intenta ser definido como un hombre en la película. La película intenta llegar al hombre desde el mito, y por eso tiene que ser en flashback, ¿vale? Y por otra parte, que detrás de ese mito hay un tema que puede ser más general y de carácter claramente histórico, afincado en la cronología. En el momento histórico de Lawrence, Primera Guerra Mundial, pero también en el momento histórico de la película, 1962. Es significativo que esta película se ruede en 1962, se estrene en 1962, se rodó antes, se estrena en 1962. ¿Por qué? Pues porque yo creo que lo que está testimoniando la película con toda esta estructura de flashback y tal que hemos hablado, es que en el fondo Lawrence también materializa o representa a los imperios occidentales, que están viviendo un ocaso en 1962. No es casualidad que en el 62 estos imperios estén viviendo un ocaso. Y junto con este imperio, se me ha caído el bolígrafo, y voy a ver si lo cojo. Aquí está. Junto con este ocaso de imperio, de imperios occidentales, de las metrópolis europeas frente a las colonias, lo que muestra Lawrence también en cierto modo tiene cierto vínculo con el corazón de las tinieblas. ¿Por qué con el corazón de las tinieblas? Porque el corazón de las tinieblas te habla precisamente también de ese choque. La novela de Joseph Conrad te habla de ese choque del occidental con todas esas zonas que son colonias de las metrópolis occidentales, de los imperios occidentales. Y hay un momento incluso en el diálogo de la película de Lawrence de Arabia, donde los altos mandos, los oficiales, se preguntan entre ellos. Uno de ellos pregunta si Lawrence se ha vuelto... sí, de alguna manera Lawrence ha sido absorbido por ese mundo de los árabes en el que se mueve, en el que se infiltra. Y si Lawrence se ha vuelto nativo, de alguna manera. Si se ha vuelto, ellos llaman, no sé si en plena palabra como se ha vuelto, es como volver a la naturaleza, ha vuelto salvaje, se ha vuelto primario, no sé. Que es un poco de lo que habla Joseph Conrad en su novela, precisamente El corazón de las tinieblas. Es decir, todo el encuentro con Kurz, todo lo que nos contó después Apocalipsis Now de Coppola, pues un poco ese viaje a lo primitivo, ese viaje a lo que en realidad no es lo primitivo, son culturas que están desarrolladas, que es un poco la reivindicación que plantea en Lawrence de Arabia el personaje de Omar Sharif, que continuamente, después de que en el pozo mate al tipo que está robando su agua, el agua de su tribu, pues Lawrence le ataca y le dice que son salvajes, brutales, y etcétera, etcétera. Y eso se le queda grabado al personaje de Omar Sharif. Y después lo sacará. Y Omar Sharif es ese personaje que es el socio, el compañero de viaje de Lawrence durante toda la película. Es con el que atraviesa ese desierto imposible de atravesar. Y con el que sale de ese desierto imposible de atravesar. Y con el que en el fondo Lawrence se convierte en mito. Es el que de alguna manera le regala, junto con toda su tribu, le regala ese vestuario de árabe, que es un poco como adoptarle dentro de su cultura. Es muy importante esto de las culturas, porque hay una cultura, que es la cultura de las tribus árabes, que Lawrence está intentando unificar, para, digamos, poder combatir a los turcos. Pero que también está intentando usar, porque el problema de Lawrence es que está a caballo entre los dos mundos. Entonces, ese personaje reivindica o va a estudiar política. Ese personaje ha estudiado con los occidentales. Pero ese personaje tiene muy claro que él pertenece a una cultura. Y siempre reprocha eso, ¿no? O sea, nos veis como salvajes, nos veis como bárbaros, pero nosotros somos una cultura. Reivindico que somos una cultura. Y ese es el papel que tiene el personaje de Omar Sharif, que es muy importante en la película, porque hace que la película sea mucho más moderna de lo que sería en principio. Pero en el 62 se está produciendo, se está completando, después de la segunda, ese proceso que empieza con la Segunda Guerra Mundial, el momento en que se desmorona el Imperio Inglés, por ejemplo, empieza a deslavazarse el Imperio Inglés, el Imperio Británico, y digamos que las colonias empiezan también a tambalearse, ¿no? Y empiezan las metrópolis europeas empiezan a perder. Es importante la alusión que se hace al Canal de Suez y a las alianzas que hay entre Francia e Inglaterra, dos potencias coloniales, como lo era en su momento España, etcétera, Alemania y tal, incluso Bélgica.
Y el tema está en que, en el Congo belga y todo esto. Entonces, el tema está en que, de alguna manera, Lawrence también representa dentro de esta película ese proceso de descolonización y cómo está operando ese proceso de descolonización en Occidente. Porque lo que llevaban haciendo las colonias, los imperios, durante mucho tiempo, todo el sistema colonial, de alguna forma, eso se ve también en la India, la joya de la corona británica, era mirarse en esas colonias, mirarse en esos territorios, que eran las colonias de la metrópoli occidental, mirarse a sí mismas como en un espejo, intentar mirarse como en un espejo. De alguna manera Inglaterra se mira en la India. Inglaterra se mira en sus posesiones de ultramar. Igual que España se miraba en sus posesiones de ultramar. Entonces esa función de espejo que de alguna manera desvirtúa, deshumaniza y le priva de identidad cultural a todos esos territorios, a todas esas tribus, a todas esas gentes que están sometidas a la metrópoli europea, es en lo que se mira el personaje de Lawrence y es en lo que se miraban las propias colonias. O sea que el personaje de Lawrence como mito va más allá de lo que es, y por eso es tan interesante el papel del periodista americano, ¿no? Que va a entrevistar a Faisal y esa conversación que mantiene con Faisal, que es el personaje que interpreta a Alec Guinness, ¿no? Y también esos encuentros que mantiene con Lawrence. Porque aquí se define un poco cuál es el tema, uno de los temas, para mí el tema importante, el tema central de la película es intentando contestar quién es Lawrence, está intentando contestar a ese proceso de descolonización que se está produciendo en ese momento, por eso la película es significativa, o pienso yo que va por ese camino, y al hacer eso también nos están contando que Lawrence es un poco lo que habla precisamente con el personaje de Omar Sharif, cuando hablan del nombre y hablan del padre, quién es el padre de Lawrence, después de que salga del desierto de recuperar a este hombre perdido, al cual después tendrá que matar, y ahora veremos qué significado tiene eso. Pero después de que salga del desierto, cuando se está recuperando de ese viaje que ha hecho para rescatar a ese hombre que se había quedado perdido y demás en el desierto, lo cual inicia el mito de Lawrence, porque es a partir de ahí cuando dejará de ser Lawrence, dejará de ser el inglés de Faisal, y se convertirá en el Orense, que es el cambio de nombre, es el cambio de identidad, el momento en el que él se convierte de alguna manera, empieza a convertirse en héroe, en mito de todas esas tribus, que va a servir como un elemento casi de unificación de esas tribus que inicialmente lo que están es enfrentadas, ¿no? Bueno, pues en ese proceso de creación del mito, que es justo ese momento, a mí me parece una de las escenas claves de la película. Claves por esto que estoy diciendo, que definen el tema de la película. Diría que es una secuencia paradigmática. Y es el momento en el que el personaje de Omar Sharif le pregunta al personaje de Peter O'Toole por su padre y quién era su padre, y el otro le dice, bueno, pues es un lord y tal cual. Y entonces Omar Sharif dice, hombre, entonces es un señor de tu patria y tal. Y dice, no, porque mi padre no se casó con mi madre. Y entonces el otro se queda, digamos, como entendiendo ese puzzle que es Lawrence. Y en el fondo sí que empieza a entender. Yo creo que es cuando se traba la verdadera amistad entre los dos. Empieza a entender qué está buscando Lawrence. Lo que está buscando es reconstruirse. Desde el principio, el personaje de Peter O'Toole, en la película, vemos que no encaja. Es más, cuando va a saludar a su superior, al principio de la película, al principio no le saluda militarmente. Y otro le dice, amigo, esto es el ejército, saluda. Y entonces el otro hace así y dice, disculpe, no es... Yo es que soy así, no es que sea, no es una irreverencia, no es una falta de no es poner en cuestión de la autoridad, no es romper el protocolo, no, es que yo soy así, o sea, es así, es que no encaja en ningún sitio. Él, con muy poco David Lean, que es algo que hace continuamente en toda la película, con muy poco David Lean te está definiendo al personaje. Y digamos esa manera de presentar al personaje. ¿Cómo te presenta David Lean al personaje? Al principio, en los títulos de crédito. Te lo presenta con su moto, la moto en la que va a morir, y la está arreglando y es un tío normal. Después de haber hecho todo lo que hizo, se ha perdido. O sea, el hombre se ha perdido en la multitud, que es lo que él quería, y ha conseguido ser un individuo normal. Después de lo que le pasó con los turcos, que vamos a ver después en la película, porque es un flashback, como hemos dicho. Toda la película es un flashback. Curiosamente la película cierra en un flashback, cierra en la carretera y cierra en el momento
en que en el camión que va Lawrence con el soldado, les atraviesa una moto, les sobrepasa una moto en la carretera. Esa moto es la anticipación, un poco anticipando lo que va a ocurrir, ¿no? Él va a morir cuando va en moto y tal. Y es un poco como ver el futuro, casi, ¿no? Y eso lo ve todavía en el desierto, todavía lo ve en Arabia, lo ve cuando ya va vestido otra vez de militar y va volviendo a casa, ¿no? Entonces, el plano que te hace al principio es un plano, que es un plano muy curioso, porque es un plano picado, desde arriba, es un plano picado, sobre Lawrence, que casi aplasta a Lawrence contra el suelo. El tío está arreglando su moto, se le ve que se mueve, coge unos trapos, unas cosas, unas herramientas y vuelve otra vez a reparar, a arreglar, a poner a punto la moto en la que va a subir y en la que va a morir. Lo cual también alude a esto que va a decir después Omar Sharif en esta conversación, y es que algunos hombres, tengo por aquí la frase, pero vamos, lo que viene a decir es que algunos hombres no aceptan lo que está escrito. Para ciertos hombres, dice concretamente, la tengo aquí apuntada, para ciertos hombres nada hay escrito si ellos no lo escriben. Y esa es la definición del personaje de Lawrence en Lawrence de Arabia. Es decir, él escribe su propia historia. Lo cual le convierte casi en un semidios, de alguna forma, o en un intento de semidios, cual es falso, porque en el fondo es un ser humano, ¿vale? Y eso es lo que define la película, que en el fondo Lawrence es un ser humano, y por eso tenemos estos planos iniciales donde es un ser humano, que está trabajando ahí tal. Pero hay una componente muy interesante en la película, o por lo menos yo la he visto así, puedo estar equivocado, pero es una propuesta que yo te hago, Miguel, y hay una componente interesante, es la cantidad de alusiones que hay a un proceso que acerca a Lawrence a la mitología o a las creencias que hay en torno al Nuevo Testamento y al papel de Jesucristo. El tema de caminar sobre las aguas, del cual Lawrence se ríe, dice, ¿alguien quiere caminar sobre las aguas conmigo? Le dice a los 20 y tantos guerrilleros que le quedan árabes, cuando finalmente se va a meter en el lío en el que va a ser claramente, y eso lo dice la película claramente, no permite ningún tipo de duda, va a ser violado por el oficial turco. Antes de que ocurra eso, él hace la broma de caminar sobre las aguas. Soy invisible, dice. Y no es invisible. Le captura y le viola. Aunque no lo identifiquen como Lawrence. O sea que en cierto modo sí, parte sí es invisible, está infiltrado. Y él no puede decir que es Lawrence de Arabia. Entonces las cosas se van a poner más complicadas. Así que en ese momento, caminar sobre las aguas. Todas las alusiones que hay a Jesucristo con el tema del desierto. El momento en que se va con los dos chavales y atraviesa el desierto para ir a dar la noticia de que ha conseguido conquistar Aqaba, ha conseguido tomar Aqaba, que era una posición turca para que puedan desembarcar los barcos y digamos llevar material a Faisal y tal, a la guerrilla árabe. Ese momento, atravesando el desierto y por el sitio por donde no esperaban los turcos que les atacaran, toda esta historia de que los cañones turcos están enfocados hacia el mar, que es de donde puede venir una invasión, porque el desierto ese no se puede atravesar, él lo atraviesa, en cierto modo hace una especie de milagro, consigue resucitar a un hombre que había muerto, Lázaro. Su Lázaro es Gassim, este hombre que se cae del camello, probablemente dormido en el desierto, y a por el que vuelve Lawrence, y que consigue resucitarlo, que después lo tendrá que matar, precisamente para mantener la cordialidad entre no la cordialidad, porque no hay cordialidad, nunca hay cordialidad, eso está muy bien en la película, no. La alianza entre las tribus, la alianza puntual entre las tribus, entre las dos tribus principales, aunque hay más, pero que son las representadas por Omar Sharif, por el personaje de Omar Sharif y el personaje de Anthony Quinn. Para mantener esa alianza, va a tener que matar a ese hombre al que él mismo salvó, y lo va a matar él mismo. Bien, pues Gassim es su Lázaro, es decir, resucita a un hombre que había muerto, que es el tipo que se había perdido en el desierto, vuelve a por él, lo trae de vuelta. Pero después, cuando finalmente consiguen tomar Aqaba y tienen que ir y él mismo decide que él va a dar el mensaje a los oficiales británicos, porque si no, no le van a creer si manda a un árabe,
y ahí te está hablando de todo el tema de menospreciar a los árabes, de utilizarlos, de en cierto modo utilizarlos como carne de cañón, ¿no? En cierto modo no, utilizarlos claramente como carne de cañón, de engañarlos para que luchen contra los turcos, pero no para conseguir su propio territorio, para conseguir su libertad como les promete Lawrence, sino directamente para que una alianza entre Francia e Inglaterra les permita trabajar, explotar el canal de Suez, lo cual ya sabéis que en los años 60 Suez va a tener un papel también importante, etcétera. Es decir, que todo esto es lo que va asociando junto con otros elementos al personaje de Lawrence con cierta figura de carácter casi de Jesucristo y tal, ¿no? Y ese juego de identificación, de segunda lectura que plantea, en realidad no es tanto un juego de carácter, si se quiere, de Nuevo Testamento, sino que es un juego de cómo, o sea, es un jugar con la idea de cómo Lawrence, que es un hombre que no ha conocido a su padre no se casó con su madre. Es decir, Lawrence se define a sí mismo muchas veces como un hombre por encima de los hombres, un hombre que puede hacer cosas que otros hombres no pueden, un hombre que es especial, que es un elegido, es una especie de mesías. El carácter mesiánico de Lawrence es con lo que está jugando en la película. Es también con lo que juega toda la fotografía de la película y es con lo que juega toda esa idea de la mirada del sol. Fíjate cómo, Miguel, cómo el sol está apareciendo en distintos momentos claves de la película. El sol aparece cada vez que va a ocurrir algo. Aparece en el momento en que va en el desierto, que es como el yunque, ¿no? El yunque del desierto, donde ese desierto no se puede atravesar. Lo vamos a tener también en el desierto cuando salva a Gassin. Lo vamos a tener también en el mar cuando llega a Aqaba y lo vemos el sol, ese plano del sol reflejado. Lo tenemos al principio cuando inicia la aventura, esa aventura que dice va a ser divertido. Cuando le da fuego al otro y tal, al que le envía esta infiltración, pues cuando le dice va a ser divertido, y lo tenemos en ese principio, en ese arranque de esa aventura, ¿no? Y lo tenemos también en el viaje por el Sinaí. Es decir, el sol va a estar presente en todos los elementos centrales de la película, en todos los momentos que conducen a algo. Siempre que algo va a ocurrir, algo clave para la película, va a estar el sol. El sol va a estar después también, más adelante, en el momento también de la caída de Lawrence, ¿no? O sea, siempre está presente, de una forma o de otra, siempre está presente el sol. Y esa unidad, esa idea del sol como algo superior a los hombres, y esa vinculación que tiene el sol, es como si el sol estuviera mirando en todo momento a Lawrence, como si el sol, una forma sobrenatural, no sobrenatural, sobrehumana, estuviera mirando al hombre humano intentando hacer algo sobrehumano. Todo esto está presente en la idea de Lawrence, porque Lawrence está intentando ser algo que realmente no es. Y lo que él va a descubrir a título personal después de lo que le pasa con los turcos es que él solo quiere ser un tipo normal. Y cuando, en cierto modo, entre comillas, se marcha con los árabes, no es que deserte, pero bueno, digamos que se marcha, y recibe la proposición, que es un engaño, un nuevo engaño de su oficial superior, de Allenby, que está maravillosamente interpretado por Jack Hawkins, acepta la misión, pero cuando acepta la misión es una misión de venganza. Y ahí Lawrence se ve a sí mismo, de verdad como es. No es un dios, no es un mesías, es un hombre lanzado a una venganza sangrienta, que es la masacre que él propicia, que perpetra en el desierto, con los turcos que se van retirando, y cómo los asesina a todos. Entonces cuando llega el periodista le dice, vaya un hombre, o sea, vaya hombre o algo así. Es decir, le dice, en el fondo, eres terreno total, no eres de la tierra, eres un hombre de carne y hueso, eres un hombre en venganza, un hombre en una venganza sangrienta, que no puede frenar ni siquiera el personaje de Omar Sharif, que empieza a ejercer como conciencia del personaje de Lawrence, más claramente en toda esa etapa, ¿no? Entonces, esa masacre brutal que perpetra no va a poder lavarla después organizando un Estado árabe sólido, porque los poderes de las colonias no se lo van a permitir. Entonces le privan de los elementos esenciales para controlar la ciudad y se produce ese tema. Por eso Lawrence al final es casi como hay un momento muy bueno, un plano muy bueno en la película, después de la masacre,
cuando vemos a Lawrence con el cuchillo ensangrentado y entonces aparece Omar Sharif. Fíjate, Miguel, en esa clave de conciencia que decía, ¿no? Y Omar Sharif es como si se lo llevara. Y va primero, vemos como de espaldas se marcha el personaje de Omar Sharif y detrás va Lawrence. Y Lawrence va como si estuviera cubierto de sangre, de polvo, de suciedad. Y es como si llevara ya un sudario. Es como si fuera ya un hombre casi muerto. Y después, ¿cómo le vamos a ver? Le vamos a ver manteniendo todavía ese sudario cuando va al hospital de los turcos. Intenta darles agua, pero no puede porque es un ser humano. Entonces es cuando la bofetea a este oficial inglés que dice esto es una vergüenza, que después le va a querer dar la mano y tal, ¿no? Porque lo que descubre Lawrence y lo que descubrimos nosotros es que en el fondo toda esa especie de caleidoscopio que es el personaje de Lawrence, esa especie de diamante en bruto, si se quiere, todas esas facetas del personaje de Lawrence al final quedan reducidas a que en el fondo solo era un ser humano. Y por eso es tan importante el trabajo de hacerlo en flashback y tal. Así que hay momentos claves, como por ejemplo te hace todo el arco de creación del mito, que es cuando está en el desierto y está utilizando su nuevo traje de árabe, y como con ese traje de árabe él se siente como elevado, se siente como que es uno con el desierto, está con el cuchillo y tal, y de repente hay un movimiento de cámara muy bueno de David Lean, donde vemos el personaje de espaldas, el personaje de Anthony Quinn. Y el personaje de Anthony Quinn de espaldas, que es un poco la referencia, el otro va con un traje blanco, Lawrence, pero este lleva un traje oscuro de su propia tribu, y es un árabe de verdad. Es un beduino de verdad. Es un bedú de verdad. Y se le queda así mirándome diciendo, este bicho de dónde se ha escapado. Es decir, este no es tu mundo, tío. Y por mucho traje que te pongas, no. Es como un aviso. La película está llena de avisos. Como por ejemplo cuando él va en la moto al principio y aparece una señal de peligro. Pone peligro, tal, que está la carretera cortada. Está avisando de lo que va a pasar. Y esa aparición de la figura de Anthony Quinn de espaldas, que después cuando se pone a hablar con él referencia a eso es, tío, este no es tu mundo, colega. Tú no estás en tu sitio. Tú te puedes vestir de lo que quieras, pero no vas a ser un bedú, por mucho que quieras. Y es un poco lo que pasa también, ¿no? Es interesante que lo haga esto el personaje de Anthony Quinn, porque el personaje de Anthony Quinn es un poco la representación de la parte más, si se quiere, más tribal, más bárbara, más primitiva de los bedús con los que él combate en el desierto. Mientras que Omar Sharif sería la parte más intelectual, más civilizada desde el punto de vista occidental, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que esto siempre va a estar mirado desde el punto de vista occidental. No es una historia contada desde el punto de vista de los árabes, es una historia contada desde el punto de vista de los occidentales. Y desde el punto de vista de los occidentales, digamos que el personaje de Anthony Quinn es un personaje más primario, más primitivo, más él quiere un regalo, necesita un regalo que sea de prestigio, que dé prestigio, y por eso busca los caballos cuando le falla lo del reloj, ¿no? Bueno, pues este personaje representa la parte más primitiva, más tribal, más de la zona en la que se está luchando, ¿no? Y el personaje de Omar Sharif representa un poco más esa otra parte, que es casi más la parte del futuro, ¿no? de estas tribus y tal. Es como si Anthony Quinn representara ese desierto primario. Él sí es el desierto. Lawrence no es el desierto. Está equivocado. Y te lo dicen ya en ese plano. En ese plano en el que se ve con ese movimiento de cámara, ese movimiento de cámara horizontal, que vemos que pasa Lawrence y entonces está aquí, de espaldas el personaje de Anthony Quinn diciendo, no cuela, chato. Bien, pues eso es un poco el tema, ¿no? Y es lo que define, o sea, el tema central, ¿quién es? Es Lawrence buscándose a sí mismo en un sitio que es una colonia y donde él quiere convertirse en hombre. En ser el hombre, él no encaja en el mundo occidental, no encaja en su mundo de origen y entonces quiere reconstruirse en un mundo que no es el suyo y al que no pertenece. Y por eso cuando el turco le toca la piel, y después él se lo va a decir a Omar Sharif, le dicen, es que esto es lo que impide que yo sea lo que quiero ser. Él quiere ser uno más de los beduinos, quiere ser uno más de Arabia, pero no lo es, porque es un occidental. Y por eso decide irse, retirarse y ser simplemente uno más entre su gente, porque no puede ser lo que él quiere ser. Tiene mitificado su propio mito, es muy bueno. Y todo eso cae, completamente se desmorona cuando perpetra esa masacre y demuestra que simplemente es un ser humano buscando una venganza primaria, brutal, tribal, infantil y obscena. Y esa es la caída de Lawrence.
A partir de ahí Lorenz ya no puede levantar cabeza y lo único que puede hacer es aislarse y tal. Elementos, el cine más grande que la vida, voy a ir terminando. El cine más grande que la vida es lo que te ofrece la película, algo muy propio del cine de los 60. Con esa obertura casi operística de vas a ver algo especial, excepcional, y David Lynch se empeñó en que esa obertura estuviera sin imagen, que no hubiera una imagen detrás. Lo que se solía hacer en las superproducciones en aquel momento es que tuvieran detrás una foto de la película, una foto significativa probablemente del protagonista o del entorno y tal. Aquí David Lynch se empeñó en que esa música con la que se abría la película en los cines, que era bastante tiempo de obertura, solo de sonido, solo de música, no estuviera acompañada por una imagen, atendiendo a la idea de vamos a intentar averiguar quién es Lorenz. Así que no te puedo poner a Lorenz ahora, porque te estaría marcando una idea de Lorenz. No. Y lo que hace es ese plano que decía, la primera imagen que aparece de la película es ese plano, con el otro arreglando la moto, donde no vemos quién es Lorenz. Solo vemos una especie, un tipo casi aplastado. Y, ojo, la mirada de quién, desde arriba. ¿Esa mirada es la mirada de algo sobrenatural sobre Lorenz? Medio, mitad hombre, mitad dios. Mitad mito, si preferimos no entrar en la dinámica de la deificación. Lo estamos viendo desde arriba. ¿Una mirada de quién? Ese es el arranque. Lo que digo, el cine más grande que la vida. Después la primera imagen de Lorenz en picado, que ya lo hemos hablado. Todos estos personajes que intentan, que dicen, no puedo alardear de haberle conocido. La mayoría no le conocían, nadie conoce a Lorenz. Y el director yo creo que espera que al final de la película por lo menos nos quede clara una imagen de Lorenz, de que en el fondo solo era un hombre en unas circunstancias excepcionales. Un hombre excepcional en unas circunstancias excepcionales, pero en definitiva un hombre, nunca algo sobrenatural, ¿no? Los que realmente entienden a Lorenz no es con el nombre de Lorenz, sino con el Orenz. Son los que luchan con él, los beduinos que luchan con él, los árabes que luchan con él, son los que acabarán entendiendo a Lorenz. Incluso Faisal, que tiene una figura como de padre. Hay que ver que este personaje de Lorenz va buscando figuras de padre en toda la película, de figuras paternas, la figura paterna que él de alguna manera no ha tenido, y lo va buscando. No lo encuentra en sus oficiales, no lo encuentra en sus superiores, no lo encuentra en este personaje ambiguo, medio espía que está organizando esa infiltración, y lo más cercano que va a tener a eso va a ser Faisal. Pero tampoco lo va a encontrar en el Faisal, porque Faisal al final va a ser el que lo va a decir. Los dos queremos, Allenby y yo, queremos que Lorenz se pire, que salga de la ecuación, porque estamos en otra fase. Y se lo dice a Lorenz. Ya no es el mundo de los jóvenes, no es el mundo de la guerra, es el mundo de los viejos, es el mundo de la paz y el mundo de la desconfianza. Y eso te abre en qué momento, por eso decía que era importante el año de la película, 1962, en qué momento están entrando ese proceso de descolonización que está viviendo el mundo contemporáneamente a la película. Ya no es Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial te están mostrando cómo se organiza toda la movida y demás. El eco, el sonido era muy importante, el paisaje es muy importante, por eso la foto y el sonido son tan importantes. El desierto es un paisaje, pero es un personaje también, porque es el personaje que acompaña a Lorenz en el desierto. Todo pasa en el desierto. Y ojo, no es fácil hacer lo que hace David Lynch en esta película. No es fácil construir una película en la cual, a ver, piensa, el argumento, Miguel, piensa es Lorenz atraviesa el desierto. Tú solo lees en guión y dices, perdón, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque eso de partida puede ser tremendamente aburrido. No, lo que hace David Lynch es convertirlo en una gran gesta épica. Y lo hace a través de imágenes muy sencillas. Muy sencillas. Los planos va a dominar el plano general, sí. Y cuando tenga que dominar el plano contra plano va a estar muy limitado. Pero cuando tenga que dominar el primer plano va a dominar también. Hay mucho primer plano justo en el centro de la película. Perdón, en el centro del encuadre hay mucho primer plano de juego de los personajes. Habla uno, pero solo vamos a ver el primer plano. O sea, planos contra planos va a haber pocos y van a aparecer muchos hacia el final. Los planos de grupo. Es muy interesante, ahora hablaré brevemente del encuentro con Allenby, el primer encuentro con Allenby, lo bien construido que está. Bueno, simplemente tenemos Lorenz está aquí, está separado de los otros, está con su vestuario árabe, beduino, con su vestuario, y aquí tenemos a Allenby, importante la gorra de militar encima de la mesa, Allenby con su mesa, es Allenby y su mesa,
como cuerpo físico, son los elementos profílmicos. La mesa es crucial, la mesa está en el centro de todo ese plano, porque Allenby tiene todo ese poder reforzado con esa mesa, tiene el poder absoluto en esa sala. Aquí está Lawrence, que es el que tiene un poder más físico, más real sobre el territorio real, sobre las tribus de beduinos guerrilleros que han tomado Aqaba y que están luchando. Y al otro lado, en el fondo de la imagen, tenemos el personaje de Anthony Quayle, que es ese oficial que estaba también con los árabes, pero que no controlaba nada, porque hasta que no llega Lawrence, la postura del oficial es una postura de oficial rígido, que está defendiendo los intereses ingleses y tal, pero no está luchando con los árabes. Es un consejero, el típico consejero de la colonia, de la metrópoli en la colonia. Y aquí tenemos al personaje espía, manipulador, el titiritero, el Maquiavelo de la historia. Esos dos personajes están justo enfrente del público. El público está aquí. Esos dos personajes están al fondo de la imagen. Y aquí tenemos a Lawrence y a Allenby. Ese plano es muy interesante, ¿no? Y con ese papel de la mesa y cómo están hablando y qué mirada nos ofrece de ese momento clave. Después tenemos la idea del milagro, ¿no? Cuando Faisal pide un milagro, el momento en que Faisal, Alec Guinness, pide un milagro. Lawrence y el desierto, que es el momento en el que vemos a Lawrence de espaldas, observado por esos dos muchachos que van a ser sus compañeros de viaje y que van a morir en ese viaje. Él va a considerar que los ha matado él. Es el precio que paga Lawrence por conseguir sus objetivos humanos. Y lo que empieza también a ponerle a él en duda de lo que está haciendo, porque él se culpa de ese pecado, se culpará en esa escena de primer encuentro con Allenby, que además es el encuentro que cierra la primera parte de la película. En estas películas tan largas había un momento de intermedio, le ponía ahí intermission y tal, en la copia larga la tenemos, el momento de intermedio, y ese momento de intermedio es el momento en el que se materializa el engaño, la trampa que le tienden a Lawrence, Allenby, el jefe de espías y demás, y lo que es en realidad Inglaterra, como Inglaterra traiciona de alguna manera a Lawrence para esa asociación, y es el momento en que se ve en la película, la primera parte, digamos, esa parte de arranque de la película, son 100 y pico minutos, 130 minutos más o menos, acabará como con estos personajes en la Plaza de España de Sevilla, que es la localización en la que se rodó toda esa parte, y van caminando de espaldas. Todos estos personajes van caminando de espaldas y ahí se interrumpe, no es el momento del intermedio. Esa es una escena clave, porque a partir de ahí todo lo que viene después es toda la explicación de cómo Lawrence en el fondo va a entender que él es un hombre. Ahí tenemos al Lawrence triunfante, que es como acaba la primera parte de la película, y el Lawrence triunfante tiene la tentación de creerse que es más que un hombre, en realidad, de creerse lo que le dicen, o cómo le tratan los propios bedús, los propios árabes, pero en realidad es solo un hombre, y va a descubrir de la manera más dura cómo es simplemente un hombre, y la manera más dura es su piel, es lo que él le dirá, se coge la piel y dice, soy pálido, no soy como vosotros, no puedo ser lo que quería ser, no puedo escribirme, no puedo construirme a mí mismo, no puedo reconstruirme a mí mismo, como había pretendido, y ponerme por encima de lo poco que de la gente normal o de el muchacho sin padre que soy en la estratificada sociedad inglesa, llena de tradiciones y demás, ¿no? Que ese es un poco el tema. Y un poco el recorrido, ¿no? Es todo el recorrido del personaje de Lawrence. No sé, yo creo que he hablado un poco... muy interesante, ya con esto acabo. Esto que hemos dicho de cómo se define a Lawrence a través de ese flashback de los personajes que le conocieron y tal. Es que es crucial cómo organiza David Lynch su película. Además, fíjate lo diferente que es de las cosas que va a hacer, por ejemplo, en El Doctor Zhivago, de las cosas que va a hacer en El Puente sobre el Río Kwai, de las cosas que va a hacer en sus otras películas. La hija de Ryan, sus otras películas épicas, porque La hija de Ryan es un melodrama, pero es un melodrama épico. En sus otras películas épicas. Él define, Lawrence se ve definido en la gente con la que se cruza. Y para eso David Lynch, aparte de utilizar el desierto, utilizar el sol y de utilizar los paisajes de una manera brillante para definir a ese personaje y hacer del desierto un personaje más de la historia. Un personaje crucial, porque es un personaje casi deificado. El desierto es el que construye, el que decide. Él es el crisol en el que se forja la leyenda de Lawrence. Aparte de eso, vamos a encontrar que es muy importante cómo presenta a los personajes. La presentación del personaje de Omar Sharif, que al principio ni le vemos, nos cuesta.
hasta que finalmente vemos que es como una sombra que viene por el desierto. Y como ese personaje se presenta y mata al otro. Y aparentemente es un asesino. Pero no es un asesino, está defendiendo el pozo. Está defendiendo unas tradiciones. ¿Me explico? En la idea de, ¿este revólver de quién es? Y Lorenz se lo ha dado al otro, le dice, es de él. Ah, pues entonces me lo quedo. ¿Y esto otro de quién es? Eso es mío. Entonces lo voy a usar yo. Es decir, estás en mi mundo, tío. ¿Vale? Este es mi pozo. Es el pozo de mi tribu. Y desde el momento en que es el pozo de mi tribu, es mi pozo. Y este estaba bebiendo y sabe que no puede beber de aquí. Así que lo he matado. Y otro le dice, asesinos, tribales, brutales, nunca saldréis de aquí. Ese enfrentamiento del personaje de Omar Sharif con el Lorenz todavía totalmente occidental, que está iniciando su viaje. Ese mismo personaje va a ser el que va a bautizar a Lorenz como el Orenz. Y que le va a dar ese otro nombre árabe, que es en el que el Lorenz se va a reconocer. Bien, presentación de ese personaje. Después es el más civilizado de la gente con la que se va a encontrar allí. Pero empieza siendo un asesino. Y visualmente se le presenta como un enigma. Es que no solo es el enigma de Lorenz, es que cada uno de los personajes que aparecen es un enigma. Ojo, personaje de Anthony Quinn. Se le presenta de espaldas. Con su ejército. ¿Su ejército qué es? Un crío. Con eso le sobra. ¿Y cómo está presentado de espaldas? Otro enigma. O sea, no solo se nos revela quién es Lorenz, se nos revela quién es el personaje de Omar Sharif en la película. Se nos revela quién es realmente el personaje de Anthony Quinn. Cómo opera, cómo funciona, qué busca, qué quiere, qué anhela. Y después tenemos otro personaje que aparece también, digamos, de una manera muy peculiar, que es el personaje del periodista americano, que también aparece de repente y aparece entre las dunas y tal. Y de repente es un poco el que va a acabar de crear el héroe y después es el que va a desmontar esa idea del héroe cuando llega a la masacre del desierto y le dice, vaya hombre, o sea, vaya lo que he creado, vaya un héroe que he creado. También por intereses de que entre en los Estados Unidos en el conflicto, ¿no? O sea que está todo manipulado, es un manipulador más. Pero curiosamente, ¿cómo se presentan los personajes que son los oficiales superiores? No se les presenta con esa clave enigmática. Tienen buena presentación todos, pero no se les presenta con esa clave enigmática. O sea que es muy importante Faisal, cómo se presenta Faisal. Hay que fijarse en eso, en cómo se presentan esos personajes. Van a ser, en principio, los compañeros de viaje de Lorenz, pero que son los que crean a Lorenz, crean las distintas partes de Lorenz. Eso está muy medido en la película. Y es una película que yo diría que precisamente por ello y por otros elementos, es una película que define muy bien la utilización del cine, no solo para contar historias, sino para forjar una historia, para tratar con la historia. No es el triunfo y la caída al infierno de Lorenz. Es también un triunfo y caída de la idea de esas colonias que decíamos antes. Y en ese sentido, Lawrence de Arabia como película tiene un carácter histórico, también por esa parte que decíamos de la descolonización y de los años 60. O sea que casi se convierte en documento histórico, sin que haya una sola imagen de documental en la película, pero está construyendo, cómo está tratando la historia. Es muy interesante como película para abordar los vínculos de historia y cine. Es una de las que más se ha acercado a la perfección dentro del cine, de la historia del cine, a acercarse a definir la historia. Y ese es un poco el tema. Bueno, el tema de la violación está claramente, cómo está mostrado el tema de la violación, está muy bien y demuestra cómo la elipsis es la reina de cierto tipo de cosas y que realmente el cine actual nos muestra demasiadas cosas. No era necesario. Ese plano de Lorenz, boca abajo, sujetado por esos personajes que además son actores españoles, sujetado y azotado. Y ese plano casi de tubo de, como vemos al final, al oficial turco, que es José Ferrer, y como también es metafórico a Lorenz el que acabe indicándole el camino definitivo para que se conozca a sí mismo sea precisamente el enemigo, el antagonista. Pero cuando Omar Sharif está esperando fuera y a Lorenz lo tiran y cae al barro, y está ya destrozado. Pero está destrozado porque, curiosamente, marcado. Lo que a él le señala realmente no es tanto la violación como el hecho de la piel, porque el turco le ha revelado la realidad. El oficial turco le ha revelado una realidad que él no quería admitir. Es que él nunca va a poder ser lo que
querría ser, que es uno más de esos árabes. Por eso cuando vuelve con un ejército de guardaespaldas que no es rechazado de alguna forma por el personaje de Omar Sharif, ya ejerciendo como conciencia del personaje, ¿no? En fin, no sé, creo que me ha alargado mucho. La película también es muy larga, todo hay que decirlo. Y tiene un momento clave, y con esto acabo de verdad. Épica. Para mí es uno de los grandes momentos épicos de la historia del cine y uno de los momentos que mejor define lo que es el liderato, que es la imagen de Lawrence en el tren. Cuando asaltan el tren, cuando Lawrence recibe un disparo, volvemos a la idea de Cristo, él resucita, y cuando se sube al tren se convierte en una sombra, y esa sombra, todos los árabes van detrás de él, van detrás de esa sombra, van siguiendo esa sombra. Ese momento me parece interesante porque está manejando la idea del hombre y el mito al mismo tiempo. Como Lawrence es al mismo tiempo hombre, pero al mismo tiempo es mito. Y ese es uno de los momentos clave del asalto al tren y demás. Y bueno, yo creo que en general hemos hecho un recorrido bastante amplio por Lawrence de Arabia. Tiene mucho más que decir. La película tiene muchos momentos claves, plano por plano. Te invito a que, por favor, tanto a ti, Miguel, como al resto que hayáis visto esta videocrítica, si os ha interesado, sigáis la revista Acción en papel, la revista Acción en kiosco, porque en la revista Acción, precisamente, tanto mi compañero Usero como yo, como otros compañeros de la revista, pues escribimos, publicamos artículos y hacemos este tipo de análisis y demás en muchos casos, además de noticias, reportajes y demás. Así que os invito a que le echéis un vistazo a la revista en kiosco y que si os ha gustado, a que le deis like, que os suscribáis al canal. Y nada, Miguel, muchas gracias por pedir la crítica. Me he alargado un poco más de lo normal, pero es que podría estar aquí 4 horas, más que la película, hablando del propio Lawrence de Arabia, porque creo que es una película apasionante en todas sus facetas, como el propio personaje de Lawrence. Nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.